Una cosa que quería hacer y que capaz que es más rápido, eh, más rápido al principio, si no tienen instalado Python, la gente que ya tiene instalada Python y ya usó la mayoría de las librerías que usamos en numérico 1, no vamos a usar mucho más que eso, creo, por lo que estaba pensando. Sí, en principio no vamos a usar más que lo que tenemos ahí. Esta página es anaconda.com. A ustedes les viene bastante bien, en el sentido de que básicamente la gente acá lo que hizo fue empaquetar un montón de librerías útiles de Python que se usan en un solo instalable. ¿Sí? Entonces ustedes lo que pueden acá es entrar a la parte de productos, edición individual o individual edition. No sé si esto se cambia de acuerdo al lenguaje, me parece que sí. Eh, digo, del idioma. Entonces, básicamente acá lo que tienen son todos los instaladores para todos sus sistemas operativos. La gente que tiene Windows muy probablemente va a tener 64 bits. Creo que el año pasado el cuatrimestre pasado tuve una alumna que tuvo uno de 32 bits, lo cual me pareció súper extraño, pero pudimos instalarlos para los dos. Em, y eso les trae Python 3.8 de fábrica, lo cual alcanza y sobra para lo que estamos haciendo. Y también tienen los instaladores para Linux. Em, entonces, son archivos instalables, o sea, básicamente es hacer doble clic una vez que lo bajan y eso les va a ayudar a instalar los sistemas. Está bastante piola. Creo que ahí, no sé, Lucas creo que tenía una consulta de alguna ayudita para instalarlo en Mint. Eh, yo tenía entendido que no debería haber problema, o ya tuviste problemas tratando de instalarlo, Lucas. Ah, em, hmm, ¿y, y te dijo algo sobre eso? ¿Te dio alguna...? Ah, ok, ok, bien. Yo me iría por acá. La... No sé si trataste de seguir alguno de los pasos de acá, pero básicamente lo que probablemente te molesta más es que quizás no tenés algunas librerías esenciales para arrancar. Así que yo iría siguiendo los pasos de acá. De hecho, acá lo que hace básicamente es traerse el Anaconda desde la página, sin tener que hacer clics, digamos, es todo desde terminal. Está bastante, me parece que está bastante seguible. Eh, no tengo mucha experiencia con Mint, pero debe ser un Linux eh, bastante común y corriente. De hecho, sé que se usa bastante. Pero yo que vos lo iría por acá y, y fíjate si, a ver. eh, Claro, te mandó a ver los paquetes. Creo que acá lo bueno es que básicamente lo que hace esta persona es lo descarga al oficial y no se mete mucho con los paquetes extra. O sea, te dice primero instalate estos paquetes que sí o sí los vas a necesitar y después te da los pasos. Creo que con eso. Igual me molesta que haya puesto una imagen en vez de poner directamente el código para hacerle copy-paste. Pero bueno, cosas que pasan. Se aprenden. Vale, buenísimo. Avísame, güey, cosas. Después, no sé qué más. Bueno, para las personas que me conocen, soy Luis. Hola de vuelta. Para las personas que no me conocen, soy Luis Viedma, estudiante del doctorado en matemáticas. Ya voy me habían aceptado recién la segunda prórroga, así que espero ya a fin de año recibirme, o por lo menos tener la tesis escrita. Em, Mi, mi área de trabajo, por lo menos en el doctorado, es en álgebra lineal numérica de alto desempeño, así que eh, creo que, que debería poder responderles un montón de estas dudas que tengan con respecto a la materia, porque es un poco lo que vengo haciendo hace mucho tiempo. Em, también trabajo un poco en industria o en vinculación tecnológica, así que
si también tiene dudas sobre eso, de cómo seguir la carrera y todo eso, me preguntan. Eh, Como venía diciendo, los lunes quiero hacer alguna especie de horario de oficina. El cuatrimestre pasado yo los tenía los lunes a las 11. Si eso les parece bien, podría poner directamente fijo para que los lunes a las 11 pongo un Meet, un link de Meet, y nos subimos ahí y charlamos cuando sea necesario. O sea, pueden preguntarme cosas del práctico, del teórico. eh, claro, sí, los lunes normalmente para matemática y matemática aplicada no tienen materias, por lo menos no cursan. Em, Así que capaz que ahí podemos hacer algunas charlitas si es necesario. Pero los mails los tenemos abiertos para cualquier cosa. Si necesitan. Supongo que lo bueno de Classroom es que me parece que te dan más ganas de comunicarte con el resto de la gente que el aula virtual. Así que podemos usar eso como canal. No creo que necesitemos agregar mucho más como un Discord o un Slack. Bueno, ustedes siempre tienen sus propios canales para compartir las cosas entre ustedes, que eso está bueno. Así que creo que vamos a usar eso más que nada como comunicación. ¿Sí? Eh, sí, sí, el aula virtual, el Moodle es un poquito feo. Para algunas personas no, o sea, es muy potente, ¿sí? Es mucho más potente que el Classroom, seguramente, pero eh, creo que el Classroom para lo que las cosas, mayoría de las cosas que queremos hacer alcanza y sobra. Así que, y tiene una interfaz más linda, entonces nos viene bastante bien. Además, como somos poquitos ahora, así que está bueno usarlo. Profe, Sí, Renzo. perdón, ¿no? Estoy descargando Anaconda. No sé bien qué es. Entonces, ¿es una Ujú. colección de paquetes para Python o es un IDE Sí, o qué es? Anaconda es un ejecutable que te instala muchas cosas relacionadas con Python. Primero que nada, el Python, o sea, para todo el intérprete, todo lo que hace andar, digamos, el código de Python. Y además te instala librerías importantes que se usan un montón, que la mayoría son las que vamos a usar ahora, que son NumPy, SciPy, Matplotlib, no me acuerdo qué otra más. Les da, además, es como una suite, o sea, en el sentido de que tiene un montón de cositas extra. Por ejemplo, tiene Spider, que justo Andrés lo había nombrado hace poco. Spider es un editor de texto que les permite a ustedes manejar Python. eh, y también les da la capacidad muy rápida de entrar a una terminal y correr el código directamente ahí. Pero eso, o sea, sería bloated software, porque digamos yo lo que tengo es Sí, es un poquito bloated. Existe una versión no tan bloated que se llama Miniconda, de Anaconda. Eh, no sé cómo venís de máquina. eh, no, 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 o sea, yo simplemente porque, sí. a ver, hice un numérico el año pasado, pero cambié de sistema operativo y ya instalé, bueno, tengo Python Si 3, o ya sea, no tenés todo sé, instalado, lo que te recomiendo es no usar Anaconda, bien ¿sí? listo. O sea, Porque sí, no, simplemente instalar las librerías que vamos a usar y ya está, nada más. sí, Claro, si de una. sabes cómo instalarlas, que normalmente usamos pip, el Sí, manejador de pipistal y el paquetes. nombre. Ujú. Entonces con eso ya estamos. De una, El gracias. que sí o sí vamos a usar ya es NumPy, así que ese siempre tengámoslo instalado. Digamos, va a ser la base. NumPy es la librería de álgebra lineal numérica de Python, así que ese sí o sí lo usamos. Es, Em, los que sí, venimos de numérico uno no hace falta que instalemos no, nada. Perfecto. no. La gente que viene en numérico uno ya viene con las baterías listas. ¿Qué más había acá? No te interfiere con todas esas librerías que tengo instaladas. Bautista, si ya usaste, era lo que veníamos diciendo. Si ya tenés todo instalado, no te recomiendo usarlo. No, no es necesario. Lo que sí les agrega Anaconda de una, cuando entran en la capacidad de armar notebooks, lo que vieron que les estaba mostrando Damián es lo que se llama nació a partir de un proyecto que se llama Jupyter Notebook. ¿Sí? Entonces Google agarró y se armó toda una batería extra de cosas para poder usar notebooks en sus propios entornos. ¿Sí? El Colab es justamente el producto que tiene Google de notebooks compartibles. Eh, pero nació de la idea de Jupyter Notebooks que viene de una adosado ¿cómo es?
en Anaconda. Pero en realidad también es un pip install. Creo que es pip install Jupyter, algo así. Y después pip install Jupyter Notebook. Y con eso ya pueden abrir notebooks. Eso, si quieren, después lo podemos ver. Los notebooks son muy útiles en el sentido de para hacer informes y esas cosas. La gente, digamos, en el mundo real que hace código productivo para Python, normalmente no lo hace, no lo mete en Jupyter Notebooks, sino que se hacen los scripts que venimos haciendo nosotros. Pero una cosa muy buena que tiene es que nos permite a nosotros mostrar cosas. Gráficamente es muy linda y les deja los gráficos ahí mismo. Ahora, seguramente en el teórico van a seguir viendo, también les va a mostrar que pueden directamente graficar ahí y queda en una celda el dibujito, lo cual está muy bueno. Pero tiene algunos cuidados que hay que tener a veces. Así que con eso creo que más o menos como introducción al software que vamos a usar, estamos bien. Así que no sé si tienen alguna otra consulta, ¿quedó alguna otra duda con respecto a software o algo de eso? El Jupyter, ¿cómo hacía para instalar la librería? Porque no me acuerdo. Para instalar Jupyter, Sí, para instalar Jupyter haces eso, los pips, a en la ver, terminal, sí, a ver si yo lo puedo correr. porque lo puse en la terminal, pero no me lo... A ver. Era que en algunos había que poner pip 3. Ah, puede ser, puede ser. Eh, Puede ser. A ver. Sí, en un principio, según esto, ando bien. Ando bien. Eh, ¿Es antes de poner el py de Python? es solamente, esto es en terminal, es fuera del shell de Python. Ah, claro, o ¿Sí? sea, antes de... Ok, ok. Eso era lo Sí. que estaba haciendo mal. Perfecto. A ver, acá no sé si era con guión bajo o con Jupyter, ya me alcanzaba a ver. Mm, sí, en realidad, claro, lo que más se usa ahora es Jupyter Lab. La gente de Jupyter, bueno, como verán, esta gente ha hecho software que usan eh, empresas y organizaciones gigantes. Eh, mucho del software que existe actualmente en el mundo está hecho con software libre. Es una de las razones por la que queremos seguir usando Python u otros lenguajes que sean de uso gratuito y abierto. Entonces, una cosa que también pueden hacer es pip install Jupyter Lab. Creo que es mejor. Entonces, cuando instalamos Jupyter Lab, desde su terminal directamente escriben Jupyter Espacio Lab. Y se les abre toda la interfaz. Entonces tienen la capacidad de decir, ok, si me mando acá códigos, puedo iniciar una notebook de Python 3 y directamente ponerme a programar. ¿Sí? Entonces puedo, no sé, hacerme un... para hacer grafiquitos, creo que había que agregar algo de este estilo y... por ejemplo, si quiero hacerme un gráfico simple. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo bueno es que acá ustedes a medida que van haciendo las celdas de código, también acá ven el numerito, el orden de ejecución de cada celda y pueden poner directamente sus gráficos en la misma celda y esto lo hace como muy bueno para seguir el flujo de pensamiento del código que estén haciendo.
¿sí? Está bastante piola. Bien, ¿cómo viene? ¿Tienen algunas otras dudas o quieren que empecemos un poquito a hablar de los prácticos? Yo tengo una duda del Jupyter el Lab. ¿Cómo, Ujú. cómo lo usa? No entendí bien. Una vez que lo instalaste en la terminal, Ok, pongo pip install Jupyter pip Lab. install, creo que era pip install Jupyter-lab. No, Jupyter Lab todo junto, sorry. Pip install Jupyter Lab todo junto. Ok, Entonces, deberías directamente en la terminal hacer Jupyter-lab o Jupyter Espacio Lab. Creo que no había ningún problema con esas dos. ok. Claro, ya ahí me sale. Ujú. Te lleva a una interfaz que te abre ¿cómo es? Un navegador. Como ven acá, lo que hace esto es se mete en el localhost. O sea que básicamente no es que tienen que tener internet andando para poder trabajar con notebooks. ¿Sí? Esto es una forma que tiene el navegador web de acceder a una dirección interna nuestra, de nuestra compu, y ahí hace toda la interfaz gráfica. Perfecto, gracias. Bien. No, nada. Ok, entonces supongo que podemos. Si vamos a Jupyter Lab, no es necesario. Si a ustedes a veces les hace más cómodo programar, lo pueden usar. Es como para que sepan un poco cómo funciona por debajo los collabs que les está mostrando Damián en los teóricos y cómo ustedes pueden incluso ejecutarlos desde su propia compu. Lo cual puede venir útil a veces. Y es algo que se usa bastante en la industria, sobre todo para personas que hacen análisis de datos, ciencia de datos. Es una muy buena herramienta. Así que si se quieren amigar con eso, o sea, me pueden mandar el Jupyter Notebook también de lo que vayan haciendo. eh, y o sea, lo bueno que tiene es que es muy fácil de compartir, porque básicamente me mandan el archivo y entonces ahí puedo ver qué van haciendo, pero con eso no hay drama. Una cosa que quiero que tengamos en cuenta cuando hacemos consultas, como para que tengamos un estándar de cómo hacemos consultas por mail. eh, si están teniendo algún problema con un archivo, con algún código en particular y me largan y me dicen que tienen un error en un mail, a veces como que creo que eso es un poco ineficiente, en el sentido de que conviene a veces cuando tienen algún error que manden el archivo que están tratando de ejecutar, ¿sí? El .py, o los comandos que están tratando de ejecutar, y si es posible también, a veces si pueden hacer un screenshot del error que tienen. Eso también se agradece un montón porque eso me ayuda un montón a debuguear. Debuguear, digamos, es la acción de sacarle bichitos al código. Eh, entonces, de esa forma podemos hacer mejor las consultas. ¿Sí? Así que traten normalmente, siempre que tienen alguna pregunta de código, siempre. eh, sí, sí, es depurar el código. En realidad debug viene de sacar bichos, porque cuando las máquinas en su momento eran muy mecánicas, tenían un montón de agujeros y hacían cosas así, realmente se metían bichos en el medio y el código no funcionaba bien, el que armaban. Entonces había que debuguear porque había que sacarle los bichos. Eh, No, entonces quedó, estúpido. que son esas cosas que quedan de los tiempos viejos. Eh, entonces, es como para que tengamos más o menos un estándar de cómo nos vamos a ir manejando con las consultas de código y eso. Bien, vamos a ver entonces un ratito el práctico. ¿Sí? El práctico, como dije, lo podemos encontrar, bueno, va a estar en el repositorio, está ahora en el Classroom, ¿sí? Y es un PDF. Tenemos nuestro primer práctico va a tratar sobre sistemas triangulares y descomposición de Cholesky. Por eso que digo que no vamos a poder hacer demasiado, porque
Ya el ejercicio 3 habla de sistemas triangulares, pero bueno, ya tenemos algunas cositas para avanzar y sobre todo algunas cositas de Python para practicar. Pero bueno, lo ven acá, el archivo son 2 páginas, ¿sí? Y en los casos normalmente que hay que hacer implementaciones, o sea que tiene que hacer código de Python para tener el ejercicio que esté en negrita implemente. Y normalmente vamos a tratar de darles al menos el nombre que debería tener la función, como para que, digamos, tener nombres estandarizados a nosotros también nos sirve porque después, a veces, muchos de los códigos que van a ir haciendo en el futuro van a necesitar llamar funciones que ya hayan usado. Entonces, a veces, cuando tienen algún error o algo, solamente me mandan un código y si yo uso los mismos nombres que usamos hace tiempo, entonces va a ser un poco más sencillo que me manden cuando tienen algún problema. Así que les recomendamos normalmente que usen estos nombres que les ponemos en el práctico, como para que podamos debuguear de vuelta más fácil. Entonces, los primeros 2 ejercicios básicamente hablan de cómo nosotros estamos haciendo las operaciones por bloques. ¿Sí? Probablemente la gente que tuvo álgebra 3, creo que ya vieron un poquito sobre manejo de bloques en teoría, ¿no? No sé si recuerdan algo. Sí, sí se Vimos ve. un poco, sí. Sí, creo que, por Lo que más ejemplo, vimos es el bloque de Jordan. O uf, sea, ver cómo se ordenaba y todo eso. bien. Bueno, ya que estamos, la forma de Jordan, el bloque de Jordan es el mejor ejemplo de cosas que numéricamente no se deberían hacer. Eh, Conseguir la descomposición de Jordan de una matriz es una de las descomposiciones que no vamos a ver, pero vamos a ver un montón de otras descomposiciones que, que sí conviene hacer con numérico. Eh, pero bueno, como que Jordan le sirve para ir aprendiendo cosas pequeñas relacionadas con estructuras algebraicas que van a ver después. ¿Sí? Eh, pero, por ejemplo, eso es lo que tiene. Es un poco tedioso y las operaciones que se hacen son muy difíciles de hacer y no se gana tanto en términos de cantidad de operaciones y de estabilidad numérica cuando se trabaja con estos problemas. Sí, nosotros como que cuando estamos trabajando con álgebra lineal en lápiz y papel, no podemos hacer matrices demasiado grandes, pero los problemas reales, o sea, del mundo en la ingeniería, en empresas, necesitan trabajar con matrices muy, muy grandes, ¿sí? Que a veces incluso no entran en la memoria RAM o no entran a veces en un solo disco. Existen ese tipo de problemas, ¿sí? Así que ese tipo de métodos como la forma de Jordan o sacar el determinante, ¿se acuerdan que nosotros hicimos cuando hacemos álgebra 2, hacemos por ejemplo la matriz de cofactores? Eh, de vuelta, la matriz de cofactores es increíblemente complicada, ¿no? En cuanto a cantidad de operaciones. Y si ustedes a eso lo extrapolan a la dimensión que tienen las matrices con las que nosotros trabajamos, se hace muy, muy difícil de hacer esos métodos para resolver esos problemas. Entonces, mucho de lo que vamos a hacer, como dijo Damián, los métodos que vamos a ver ahora están hechos para trabajar con matrices de tamaños muy grandes. ¿Sí? La mayoría de estas se pueden trasladar a matrices muy, muy grandes. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a ver, cómo maneja Python y cómo nos vamos a manejar con los bloques. ¿Sí? Probablemente en numérico 1 no alcanzamos a hacer mucho manejo de bloques, pero eso es una buena oportunidad para refrescarlo o aprenderlo. ¿Sí? Entonces, una cosa que podemos hacer es, eh, en nuestro primer ejercicio, básicamente nos da 3 matrices, un A, B y C, que están divididas en bloques, están particionados de esa forma, como se indica, y lo que tenemos que hacer es mostrar que A por B nos da C, y que si nosotros hacemos esas operaciones por bloques, vamos a conseguir los bloques correspondientes de C. Entonces,
Supongo que si ustedes lo hacen a mano esto les va a salir súper fácil, pero capaz que podemos usar un poco de Python para ir refrescando. De paso, probablemente si no rindieron numérico hace poco, capaz que ya se olvidaron un poco. Así que vamos a- Sí, sí. vamos a traer de vuelta la memoria mecánica. Entonces, una cosa que podemos hacer es... eh, eso sí, les voy a recomendar. Nosotros normalmente usábamos el shell de Python, si se acuerdan, es este Python, que no es, a veces no es muy amigable respecto al autocompletado de cosas y eso. Algo que les recomiendo que nos podríamos pasar es el IPython, ¿sí? Es un shell un poquito más bonito, digamos. Si ustedes hacen pip install IPython y después hacen IPython directamente acá, vamos a tener un shell que es bastante más bonito. Y si se fijan, tiene una numeración de lo que estamos haciendo que es muy similar a la de las notebooks, a la de las Jupyter Notebooks, porque justamente las Jupyter Notebooks salieron de este proyecto, de IPython. Entonces, esto nos está diciendo que hagamos estas matrices. Entonces, si recuerdan o no, bánquenme un poquito, voy a bajar esto a la otra pantalla, así estamos bien. Entonces, em, Lucas, tenías una pregunta de instalación, ¿qué pasó? Mientras tanto, ¿está bien este tamaño de letra? ¿Lo pueden ver bien? Sí, yo lo puedo ver bien, al menos yo. Bien. Te está diciendo que la SH se está cargando probablemente al correr los argumentos que pusiste ahí en la terminal, está trabajando. En el sentido de que debe estar descargando cosas, debe estar... Pero normalmente SH es la shell nomás. No sé si... O ya instalaste todo. Ah, bajaste el paquete y no le des doble clic. Si seguís solamente los pasos que te dice el Linux Hint, la página que te di, no tenés que hacer nada con el mouse. De hecho, tenés que hacer todo en la terminal. Bien, dale, anda informándome cómo viene la cosa. También, no sé si Mariano, Noelia, alguien extra que no hicieron Python, si no van haciendo, si además están instalando en el medio, me paran un rato y si necesitan una mano con algo. Eh, bien, entonces, como saben, como recuerdan, la gente que hacía Python, pero probablemente no sepa la gente que no hacía Python, Python normalmente se maneja con librerías. ¿Sí? Quizá cuando usaban Octave les venía muy fácil porque Octave está exactamente hecho para hacer álgebra lineal, porque viene de MATLAB, que es una librería, es un programa pago que se empezó a usar primero para álgebra lineal, después, bueno, se expandieron a muchísimas cosas, pero como que les hace muy sencillo de una ponerse a escribir el código. Nosotros lo que tenemos que hacer es traernos librerías que nos permitan trabajar con objetos, que en este caso el objeto son nuestros objetos de álgebra lineal, que son los arreglos. ¿Sí? Entonces los arreglos pueden ser los matrices, los vectores, después tensores, ¿sí? Creo que quizá conocen o les han comentado alguna vez que existen arreglos que tienen muchas más dimensiones que dos, que se llaman tensores. En el Anaconda, Javier, podés abrir, eh, puedes abrir el Spider, eso te va a permitir escribir código de una, ¿sí? O puedes abrir una shell de Python, que ahí vas a poder ejecutar código de una, ¿sí? Entonces,
lo que estamos haciendo ahora es, nos vamos a traer la librería NumPy, y a nosotros nos permite ponerle un sobrenombre a la librería Python, y le vamos a poner el sobrenombre NP porque es muy común. O sea, la mayoría de la gente importa NumPy y le pone de nombre NP. Entonces, lo que podemos hacer es escribir NP y directamente armamos cualquier cosa que tengamos acá. Y entonces, por ejemplo, una forma de armar un arreglo rápido es metiendo envolviendo una lista de números, ¿sí? En un np.array. Pero bueno, obviamente esto siempre lo tenemos que depositar en alguna variable, ¿sí? Entonces esto lo deposito en la variable b, y ahora cuando yo quiero llamar b, me muestra en pantalla mi objeto array, ¿sí? Entonces, para nosotros los vectores van a ser arreglos de una dimensión, ¿sí? O sea, básicamente una lista. Para poder nosotros trabajar con matrices, vamos a tener que hacer arreglos de dos dimensiones, que cuando nosotros lo vemos del lado más interno se puede ver como listas de listas. Y entonces ahora nosotros tenemos que hacer esta matriz que está acá, ¿no? La 1, 3, 2, 2, 1, 1, menos 1, 0, 1. Entonces yo sé acá que A es un array, abro una lista primero y hago la primera fila como lista. La segunda fila como otra lista. Y la tercera fila como lista. Y bueno, tengo que terminar Y, ¿qué podría agregar como ejemplo? La gente que estaba en numérico 1 del cuatrimestre pasado. ¿Qué me faltaría como para estar un poquito más tranquilo cuando hago operaciones con esta matriz? Ponerle un punto para que se flote. Exacto. Bien, bien, Mati. Básicamente, si nosotros armamos nuestra lista con todos estos números enteros, lo que hace NumPy trata de ser eficiente y dice, ok, esta matriz tiene solamente enteros y va a hacer operaciones con enteros, lo cual a veces para nosotros no es lo correcto. Nosotros normalmente trabajamos con R o con C. No sé si vamos a hacer alguna cosa con complejos, pero todas las cosas que hacemos con R son trasladables a complejos. Entonces, una forma de decirle a Python que este arreglo va a tener números reales adentro es, ok, puedo crear como flotante alguno de ellos. Y listo. Pongo 1 punto, y entonces lo que hace NumPy dice, ok, mis arreglos o son todos reales o son todos enteros. Entonces, si me metiste un flotante, entonces mis números van a ser todos flotantes. ¿Sí? O la otra opción es, desde que definimos esto, adentro de np.array, podemos poner el tipo decimal que tiene esto, que es flotante. Pero bueno, la más sencilla siempre es esta y funcionan las dos igual. Si yo ahora quiero visualizar mi matriz A, me genere la misma matriz. ¿Sí? Ahora, creo que vieron recién también en el teórico, les mostró un poco la función block, que es una función que nosotros no habíamos usado en su momento. Y vamos a ver cómo la podemos usar. ¿Sí? Entonces, nuestro A00, como está definido ahí, es el siguiente arreglo. Sería un arreglo columna. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo queremos ver como una matriz, va a tener que ser una matriz con dos filas y una columna. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro A00. ¿Sí? Y ahora tenemos nuestro bloquecito grande de arriba a la derecha, que va a ser, para nosotros va a ser A01, va a ser un np.array. A veces estas cosas pasan de que se nos van escapando los dedos. Y voy a necesitar una matriz 2×2.
¿Sí? Entonces tengo eso. Después, ¿qué tengo? Tengo que mi A 1, 0 en realidad es un solo elemento, pero bueno, podemos directamente hacer esto por las dudas. Lo podemos armar como un array. Y nuestro A11 es esto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de, bueno, vamos a armar una nueva matricita que es A sub B, de usar una función que se llama npblock. Entonces, recuerden que nosotros a veces lo que podemos hacer desde acá es, era así, eso. Entonces, desde IPython puedo decir, ok, de la librería NumPy quiero saber qué hace la función block. Entonces me trae directamente a la pantalla la documentación de esa función. Y esto normalmente está en inglés. Si no se sienten cómodos con el inglés, probablemente va a haber que acostumbrarse. De acá en adelante, normalmente en las materias más grandes, muchas de las cosas que van a conseguir, de los materiales buenos que van a conseguir es en inglés. Eso, bueno, eso es un problema en realidad en la comunidad. De hecho, está bueno, a veces hay gente que se dedica a hacer documentación de estas funciones y documentación de Python en español. De hecho, se organizan eventos a nivel mundial, días en los que se llaman Documentation Sprints, que es gente que se junta a traducir, por ejemplo, a veces a completar o traducir la documentación de una librería y se agrega al código oficial de la librería. Eso está bastante peor a veces. Y una de las bellezas del código libre, del código abierto. Entonces, básicamente acá lo que nos dice esta función es que nos ensambla un arreglo n-dimensional de una lista ordenada de bloques, una lista anidada de bloques. Sí, entonces, abajo de todo, les da algunas notas, y esto es muy grande porque la verdad que es una función bastante fuerte. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, ya nos tira un ejemplo, ¿no? Armamos una matriz con una identidad multiplicada por 2 de tamaño 2 por 2, una identidad multiplicada por 3 de tamaño 3 por 3, y arma el bloque como la matriz A, una matriz de ceros de forma 2, 3, una matriz de unos de forma 3, 2, y la B, y la salida de esta función es justamente la matriz en bloques, que es lo que justamente necesitamos nosotros. Entonces nosotros deberíamos poder armar nuestra lista con nuestro A00, nuestro A01, nuestro A10, nuestro A11, y nos debería dar exactamente la matriz que necesitábamos. ¿Sí? Que si lo vemos acá, es 1, 3, 2, 2, 1, 1, menos 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces, la matriz block, o la forma de definir nuestras matrices por bloques, también nos va a venir bastante bien en algunos casos. Entonces podemos ver que A menos A sub B son la misma matriz, porque la resta entre los dos me dio 0. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que consideremos esas matrices. Deberíamos entonces construir una B. Voy a hacerla un poco más rápido en este caso. Solamente la voy a construir así eh, con las filas y las columnas. Vamos a hacer 1, 0, 1. El siguiente es 2, 1, 1. La otra es menos 1, 2, 0. Y nuestra C es un arreglo
siempre vayan parándome por cualquier cosa, pero creo que por ahora es más o menos seguible. Menos 2, 2, menos 1. Menos 1. Bueno, ponemos menos. Ahí está. Entonces tenemos nuestra A, nuestra B y nuestra C. Entonces, ok. ¿Qué usábamos nosotros para hacer la multiplicación de matrices? ¿El arroba? Ujú, exacto. Una forma de poner para nosotros la multiplicación de matrices, ahí está, bien Andrea, es el A arroba B. ¿Sí? Ustedes normalmente en cualquier lenguaje, cuando tratan de multiplicar números, usan el asterisco, pero el asterisco para NumPy está reservado para el producto de Hadamard, que les había dicho Damián. ¿Sí? Si ustedes hacen A estrella B, lo que va a hacer es multiplicarles coordenada a coordenada. Entonces, si nosotros queremos hacer la operación de multiplicación matricial, tenemos que usar el arroba. ¿Sí? O si no, también pueden hacer cosas como a.dot. ¿Sí? Eso capaz que les viene bien en algunos otros casos, que por ahora no vamos a ver ninguno, pero más adelante sí le vamos a prestar un poco de atención a eso, a ese método del ejemplo del objeto matriz A. Bien, entonces, ahora, sí, A, B y C los dejamos así, o también debemos armarlas en bloques. Si lo ves en realidad, Andrea, por cómo lo termina armando a esto, medio que no le importó si lo armamos en bloques o no. Como que lo metió todo en el arreglo de 2 dimensiones y dijo, acá está tu A, tu B, tu C, no importa cómo vos me lo definas. Pero una cosa que podemos hacer es sí practicar un poco de indexado. ¿Sí? Porque la segunda parte de nuestro... O sea, una cosa que sí deberíamos hacer, nos está pidiendo que mostremos que A por B es igual a C. Entonces podemos hacer, por ejemplo, hacemos el producto de A por B y le restamos C. Y bueno, nos damos cuenta, vemos que ahí que es 0. Sí, podría ser, si algo salió horriblemente mal o algo, podría ser que tengamos algún numerito muy pequeño, no necesariamente 0, pero justo en este caso, como son operaciones muy simples y pequeñitas, vamos a que la resta nos va a dar 0 en todos lados. Pero para practicar un poco de indexado, lo que nos está diciendo acá es que tratemos de demostrar esto, ¿no? Que si yo hago la multiplicación de los A y 1 con los B1J y le sumo la multiplicación de los A y 2 con los B2J, eso me va a dar los C y J. Y entonces, si yo quisiera conseguir este elemento, así que lo que me quiere decir es que yo quisiera conseguir este 5,3, yo lo que debería hacer es multiplicar este elemento, el primer bloque, por este elemento, que es un solo numerito, un 1, y a esto le tengo que sumar, multiplicar esta matricita de arriba a la derecha por este vectorcito columna de abajo a la izquierda de P. Pero entonces, ¿cómo podemos acceder a esas cosas en una matriz A? La cosa que podemos hacer es, y acá es como, acá vamos a aprender un poquito cómo funciona el indexado en los arreglos de NumPy. Que, bueno, un poquito ya lo vimos en numérico 1, pero obviamente tenemos que refrescar y tenemos que traer de vuelta a la gente que todavía no lo ha hecho. Entonces, otra cosa interesante, el elemento 1,1 en realidad es el elemento 0,0. Esto para que lo tengamos en cuenta, la gente, creo que en Julia se empezaba a numerar de a 1. Y en Octave también. Así que lo que sí tenemos que hacer este cambio para Python, bueno, los chicos que ya vienen de cuatrimestre pasado se lo acuerdan, pero sí o sí vamos a arrancar desde cero. ¿Sí? Los indexados en Python, desde que nació, empiezan de cero.
Y para un arreglo de dimensión n o una lista de dimensión n, llegan de 0 hasta n-1. ¿Sí? Entonces, para acceder al elemento 1, 1, tengo que acceder al elemento 0, 0. Pero además, si yo quiero acceder a, por ejemplo, la primer fila de A, ¿sí? O sea, yo tengo mi matriz, vamos a traernos un poco la matriz de vuelta. Esta es mi matriz A. Y yo quiero acceder a la primera fila, una cosa que le puedo pedir es, en la primera coordenada, la de las filas, dame la fila 0, ¿sí? Y dame, diciéndole esto con 2 puntos, le estoy diciendo, dame todas las columnas. ¿Sí? Y eso me devuelve el array 1, 3, 2, como un array unidimensional. ¿Sí? Ahí es una sutileza, pero acá lo que me devuelve es algo unidimensional. ¿Sí? O sea que ya no voy a tener la estructura de si es una columna o una fila. ¿Sí? Eso a veces hay que tener un poco de cuidado. Ahí sin los 2 puntos Sí. me lo hace igual a mí. Sí, de hecho, esto es, si ustedes hacen esto, le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Por cómo está organizada la información. Si ustedes se fijan cómo nosotros creamos a nuestra matriz, a la primera matriz, ¿sí? Nosotros generamos una lista con otras listas adentro. Entonces, el primer elemento de esa lista, el elemento 0, en realidad es esta lista, ¿sí? Que es el arreglo de la primera fila. Entonces, si ustedes piden el A 0, 2 puntos o el A0, les va a dar lo mismo. Pero mi recomendación es siempre seamos lo más explícito posible cada vez que trabajamos con indexación. ¿Sí? Entonces, tratemos siempre de usar esto, usar las filas y las columnas cuando estamos trabajando con arreglos dos dimensionales. Porque si ahora yo quiero obtener la primera columna o la segunda columna, ¿sí? La 3, 1, 0, entonces yo tengo que hacer lo siguiente. ¿Sí? Le pido todos los elementos de la columna con el 2 puntos, o sea, todas las filas, perdón, con los 2 puntos, pero solamente la columna 1. Pero además, puedo, por ejemplo, hacer... Si quiero obtener este bichito, nuestro vectorcito 1, 2, lo que debería hacer es ir desde 0 hasta 2 sin tener en cuenta el 2 y nuestra columna 0. ¿Sí? Este indexado es el mismo indexado que normalmente usábamos en Python, que es arrancamos en 0, avanzamos de a 1 y llego hasta justo el elemento anterior al segundo. ¿Sí? Es de la misma forma que si nosotros hacíamos listas. A ver. Yo puedo acceder a elementos de una lista, ¿sí? A cualquiera, por ejemplo, el elemento 2, que es el tercer elemento. Y yo hago de 0 a 2, lo que voy a obtener son los primeros dos elementos. ¿Sí? Es el 0, el 1 y no cuento el 2. Entonces puedo hacer lo mismo para acceder a la columna, al indexado de 0 y 1 de A en las filas y el 0 en las columnas. ¿Sí? Y eso me va a dar el arreglo 1, 2. Entonces yo ahora debería hacer esto, lo tengo que multiplicar por B en 0, 0, ¿sí? Y le debería sumar esto. Por esto, le debería sumar esto, esta matricita, por perdón, este vector. ¿Sí? Entonces, eso va a ser A. Ahora yo necesito las columnas, necesito las filas de 0 hasta 2, sin contar eso. Y necesito las columnas de 1 hasta 3, sin contar el 3. Y ¿qué
qué indexado de B debería usar. ¿Se les ocurre algo? Necesitamos este bichito de acá, ¿no? No sé si me acuerdo cómo multiplicar matrices. Sí, necesito estos dos que están acá abajo. ¿Qué indexado me dirían que podría usar? Bueno, empieza en 1, ¿no? 1, 2 puntos. Exacto. Ojo, 1, 2 puntos, ¿hasta dónde? Eh, claro, si fuese el primer elemento, ese elemento solamente, sería. No haría falta los 2 puntos, pero si le Claro, pones el 2, supongo exacto. que seguiría al final. Pongo el 2, voy a ir de 1 en 1, desde 1 hasta 2 menos 1. O sea que voy a tener un solo elemento. Ujú. ¿Sí? Entonces, una cosa que podemos hacer, de hecho, que a veces nos facilita también Python de vuelta, es si yo quiero ir hasta el final, hago esto, 1, 2 puntos, y eso me va a dar todo hasta el final. Y necesito la columna 0, ¿no? Sí. Y vemos si esto tiene sentido. Ah, no tiene suficientes dimensiones. Bueno, básicamente, como a esto lo reconoce como un numerito nomás, tengo que hacer el producto común y corriente. Y eso me da 5,3, que es el que yo quería obtener acá. ¿Sí? ¿Alguien se perdió con el indexado? Podemos ir de vuelta, no hay problema. O sea, es algo, el indexado capaz que nos cuesta un poquito aprenderlo al principio, pero nos va a venir, o sea, es súper potente para todo lo que queramos hacer de ahora en adelante para álgebra lineal numérica. ¿Sí? Sobre todo cuando necesitamos pedacitos de una matriz, lo vamos a necesitar bastante. Entonces, no sé si quieren que hagamos algún otro ejemplito o podemos ver también, podemos seguir practicando el indexado para el ejercicio 2. ¿En qué parte te perdiste, Mati? Creo que la clase de hoy la vamos a usar un poco para ver un poco de Python y más o menos ponernos en sintonía. No, es que es más que nada la gramática que se usa, por eso después digo que reviso bien yo y me fijo bien cómo Ok, hacer. Así que no te das problema. ok. Hacemos otro indexado. Bien. Podemos hacer, lo que nos gustaría quizá es tratar de obtener esta, ¿no? Porque esta es como más grandecita y podría llegar a tener un poco más de interés. Entonces, si nosotros queremos obtener el C, para nosotros sería el C01, ¿sí? El C01 sería multiplicar el A00, sí que es el vectorcito 1, 2, por esta cosa, que es el 7433, y sumarle esta matriz 3211 por este vector fila 2 menos 1. ¿Sí? No, pero no tengo que multiplicar el 1, 2 con el 0, 1 del B y después Soy el un 2 por 2 tarado. del A con el 2 por 2 del B. Sí, perfecto, gracias. Sí, perdón. Era A1, 2, perdón, este 1, 2 por este 0, 1, ¿sí? Recuerden, esto es una matriz, esto es un vector columna y esto es un vector fila, ¿sí? Entonces el resultado de eso nos va a dar una matriz 2 por 2. Y después a este pedazo de esta matriz 2 por 2 la multiplico por esta matriz 2 por 2. ¿Sí? Entonces, digamos que primero veamos primero esta, ¿no? La 3,2, la 3,2,1,1 por la 1,1,2,0. Entonces, ¿cómo accedo a esta matriz? Sería A 0, 2.2 Bien, y B desde 1, 2 puntos, supongo. exacto. ¿Sí? Entonces acá lo que estoy haciendo es, dame las filas 0 y 1, ¿sí?
que son la fila 0, la fila 1, ¿sí? Y dame las columnas de la 1 en adelante. O sea, esta columna y esta columna. Entonces con eso obtengo el bloquecito ese. ¿Sí? Si se fijan, hacemos eso y lo conseguimos de esa forma. Entonces, a eso nosotros lo deberíamos multiplicar. Esta va a ser la multiplicación matricial común y corriente por el Bn. Necesitamos la fila 1 y la fila 2. ¿Sí? Entonces, 1 punto. Y las columnas de la 1 y la 2. ¿Sí? También 1 punto. ¿Sí? Entonces, ese sería nuestro primer sumando de este producto final. El práctico va a estar mezclado con el laboratorio, ¿sí? Va a ser todo junto esta vez. Para numérico 2 hacemos las dos cosas juntas, entonces no vamos a poder hacer todo máquina o todo hoja. Así que ya probablemente en estos días, para los ejercicios, por ejemplo, para el ejercicio 5, para el ejercicio 4, lo que nos vamos a hacer es ponernos a ver un poquito de pizarra, ¿sí? Em, ahora sí nos vamos a ver con un pequeño problemita, ¿no? Porque si yo ahora lo que tengo que obtener es hacer este producto de la columna 1, 2 con la fila 0, 1, ¿no? Que para nosotros sería esto, ¿no? Esto sería para nosotros la columna 1, 2 y el B fila 0 y de 1 hacia adelante sería el 0, 1 que nosotros necesitamos. ¿Qué bloquecito de la C estuvimos haciendo al último? Nosotros estamos haciendo esto por esto, más esto por esto. Entonces lo que estoy haciendo recién es este sumando el de la derecha, o sea, esta matriz por esta matriz. Pero todavía le tengo que sumar este producto. Entonces, si yo hago esto, entonces yo ahora agarro estos dos bichos y les hago cualquiera de estas operaciones. Me va a dar algo 2 por 1 o bueno, un elemento a elemento. Y si hago esto, me da un número. O sea, me hace el producto interno. Y acá es donde hay que tener un poquito de cuidado cuando trabajamos con los arreglos unidimensionales. ¿Sí? Yo les dije que cuando obtenemos arreglos unidimensionales, a Python ya no le importa si para nosotros en la estructura era un vector o era una fila. ¿Sí? Entonces, como que a veces tenemos que recordar un poco eso y usar otra operación. ¿Sí? Existe otra operación que es el producto exterior. Por lo menos así le dicen NumPy. Entonces, si nosotros hacemos, primero veamos qué deberíamos tener, ¿sí? ¿Qué resultado nos debería dar? Si nosotros hacemos esta columna por esta fila, lo que nos debería dar es una matriz 2 por 2, que su primer elemento es 1 por 0. Su segundo elemento es 1 por 1. Y en su segunda fila tendría un 0 y tendría un 2 por 1. Entonces, sería la matriz 0, 1, 0, 2. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Entonces, ahora, agarremos esto. Existe lo que se llama el producto exterior. Lo que hace es hacer exactamente eso. Si yo tengo dos vectores, yo tengo dos arreglos unidimensionales, y quiero hacer el producto uno como columna, el primero como columna y el segundo como fila, que eso naturalmente nos va a dar una matriz, lo que podemos hacer es en el b.outer de esto. Y nos da 0102, que era lo que nosotros queríamos. ¿Sí? Entonces hay que tener ligeros cuidados cuando trabajamos con Python con estas cosas, pero
estos son los cuidados que hay que tener, así que está bueno que los aprendamos y los podamos seguir. ¿Sí? Bueno, está el video para que lo vean, podemos después, yo después paso esto a un script de Python y lo pueden seguir. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es, tenemos que combinar este resultado con, ¿dónde me quedé? Con este resultado, ¿no? Sí. Y eso nos debería dar 7433, ¿no? Y nos dio 7433. Estamos bien, venimos bien. ¿Sí? Entonces, digamos que para hoy, cosas que aprendimos es indexar y tener cuidado con las dimensiones cuando trabajamos con arreglos unidimensionales y saber que el producto columna fila, nosotros lo tenemos que representar con np.outer. ¿Sí? Sobre todo cuando obtenemos arreglos unidimensionales. ¿Sí? Una cosa que se puede hacer quizá es que es mucho más pesado, en realidad no es tan, y además como que no es muy elegante, es que ustedes quizá lo que pueden hacer es definirlo de esta forma, ¿no? Lo definimos como 1, 2, este era nuestro A00, ¿no? Este es nuestro A00 y nuestro B01 es el np.array, ahora sí es una sola fila, que también lo podemos hacer así. Entonces, si nosotros tenemos el A00 y el B01, Python acá ya sabe que son arreglos bidimensionales, que son matrices. Una matriz es columnar, la otra es fila. Entonces, si yo hago esto, sí me da el producto que yo quería hacer, pero les diría que no está tan bueno porque nosotros cuando accedemos por indexado a estos bichitos, van a hacerse arreglos unidimensionales y normalmente la forma más fácil de acceder a estas cosas es por indexado. Entonces, mejor recordar un poco cuál es la estructura final que tienen estos en la matriz y acordarnos a veces de usar np.outer en vez del producto común. ¿Sí? Ahora, obviamente, es cuestión de costumbre, pero traten de practicarlo porque nos va a venir bastante bien. Entonces, esta es una buena práctica. ¿Sí? Este primer ejercicio es una muy buena práctica de cómo nosotros tenemos que hacer a veces algunas operaciones para trabajar con el indexado y por bloques. Una pregunta, profe. ¿Qué pasa si uso el np-outer, por ejemplo, para multiplicar la 2 por 2 de la A con la 2 por 2 de la B, en vez de la arroba? No tengo idea, veamos. Creo que hace un arreglo de muchas más dimensiones. Ah, no. np-outer es el mismo producto para las matrices. No, pero creo que ahí está hecho con... como lo Ah, me hicimos la aquí. mandé. Sí, gracias. Eh, era, era este, ¿no? Sí. Sí, en ese. Me hace una cosa más rara que... ¿qué hace? eh, sí, es el producto exterior de esto, así que probablemente lo que está haciendo es este elemento, lo multiplica por toda esta matriz y lo mete en la primera parte o algo muy similar a eso. Y no es exactamente eso, pero algo parecido. Pero sí, no, para matrices, producto exterior para matrices tiene otra definición. Pero bueno, se van a dar cuenta probablemente cuando estén haciendo el código y dicen, uy, le pifié a una, esto era una matriz, lo otro también era una matriz. En algún momento Python les va a llorar y les va a decir, che, esto tiene una dimensión demasiado alta para seguir haciendo operaciones. ¿Sí? Lo bueno de Python también es que dentro de todo los trata de ayudar bastante con los errores, como para que sean más o menos fáciles de seguir o por lo menos se den cuenta
de dónde se la mandaron. Sí, eso nos ayuda bastante a veces. Bien, todo bien con el 1, más o menos con el indexado. Podemos, si quieren, después les puedo dejar alguna práctica de indexado, así le seguimos metiendo. ¿Podría repetir en qué caso debemos usar npouter? Sí, el npouter creo que es el único caso que lo vamos a usar. Es cuando tenemos, por ejemplo, que tenemos que generar una matriz como producto de dos vectores. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un vector columna por un vector fila, eso nos da una matriz. ¿Sí? El problema es que si esos dos vectores son unidimensionales en NumPy, NumPy no sabe cuál es columna, cuál es fila. Entonces la forma de informarle eso es con el outer. ¿Sí? Con el np.outer lo que hacemos es, el primer arreglo es un vector que es columna y el segundo arreglo es un vector que es fila. Entonces le estás pidiendo que te dé un resultado que es una matriz. ¿Sí? Más o menos. Bien. Eh, entonces, creo que más o menos con el 1 estaríamos. Traten de terminar los otros dos. ¿Sí? Nos quedaría, creo que nos quedaría terminar estas dos, ¿sí? Los dos elementos de abajo. O sea, esto tiene que ser un array de dimensión 0, básicamente, y eso tendría que ser un array de dimensión 1. Para el segundo ejercicio, tenemos una matriz A que está definida de esa forma, ¿sí? A1, AM, perteneciente a R, N por M. Si ustedes tenían el supraíndice, ¿qué quería decir en el teórico? Columnas. Exacto. Entonces, esta matriz está organizada por sus columnas. ¿Sí? Lo que hay que demostrar es que si B es igual a A por X, entonces también es lo mismo que sumar cada elemento de X por, o sea, el elemento J de X por la columna J de A. ¿Sí? Entonces esto no parece tampoco muy complicado hacer en lápiz y papel. Podemos tratar de hacerlo con Python y seguir practicando un poquito. Entonces, agarremos una matriz cualquiera, ¿no? Como para generar matrices aleatorias, podemos hacer lo siguiente. O sea, hagamos una matriz 4x4, ¿sí? Para tener... Esto es lo que hace np.random, digamos que NumPy tiene una mini sección, o sea, un paquetito o una librería extra que se llama random, que es para generar números aleatorios. La generación de números aleatorios es una cosa bastante interesante en la computación. Y Y no es fácil, no es tan fácil. A veces en algunos, los métodos más sencillos usan, por ejemplo, conceptos de congruencia, lo que vieron en álgebra, en matemática discreta, o en álgebra 1. Y se usan o eso, o bueno, algunas cosas mucho más complicadas en el reino de la matemática, digamos, para generar números aleatorios. Y que tengan pinta de ser aleatorios. ¿Sí? Porque recuerden que la compu es determinística, ¿sí? Agarra algo y genera los números. Entonces, tratar de hacer cosas aleatorias con la computadora no es tan fácil. Pero bueno, NumPy nos trae una pequeña librería que nos ayuda a generar de forma sencilla números aleatorios. Y además podemos generar matrices aleatorias del tamaño que nosotros queramos. ¿Sí? Si nosotros a random le metemos adentro la tupla 4x4, nos va a generar una matriz aleatoria 4x4. Y lo que hace este random es tomar números de una distribución uniforme, que la van a conocer cuando vean un poquito de probabilidad estadística durante el año. ¿Sí? O la gente que ya lo vio, bueno, ya sabe que esto es una uniforme en el intervalo 0,1. Bien.
Entonces ahora nosotros lo que tenemos que conseguir es un X, también lo vamos a hacer aleatorio, ¿sí? O, no, este lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo más determinístico. Vamos a usar el 1, 2, 3, 4. Entonces, de vuelta, si nosotros hacemos A por X, este es el resultado de, es lo que nosotros queremos conseguir. ¿Sí? Este es nuestro B. Entonces vamos a definir que B es igual a A por X. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer esto? Lo que estábamos tratando ¿cómo es? De probar en un script de Python. O sea, ya sabemos indexar, ¿no? Hagamos un script ya que estamos. ¿Cómo le vamos a poner a esto? Sería práctico 1, ejercicio 2. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada dijimos, ok, vamos a importar NumPy como NP. Vamos a definir nuestra matriz. 4. Vamos a definir nuestra X. Está buenísima esta extensión que le pone colorcitos a todos los corchetes y paréntesis. Después, si la quieren, después se la paso. Y a nosotros nuestro B es A por X. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para hacer una sumatoria de columnas por números? ¿Sí? Básicamente eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿no? Nuestro B es la sumatoria de J igual a 1 hasta M de el XJ por la columna J de A. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esto con un for, por ejemplo? ¿Cuál es la primera información que deberíamos conseguir? Primero que nada, deberíamos conseguir la forma de nuestra matriz. ¿Sí? Claro, el tamaño. Sí. Entonces, en este caso no nos importa la cantidad de filas y la cantidad de columnas es lo mismo, pero lo que podemos hacer es que nuestro n es la cantidad de columnas que tiene la matriz. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos la shape de A, lo que conseguimos es una tupla que nos dice la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, si accedemos al elemento 1, vamos a acceder al segundo, que es la cantidad de columnas. Entonces, vamos a hacer un for de x en el rango de n. Acá esto es otra cosa que es un poco distinta de otros lenguajes, de Octave o de Julia, es que nosotros al hacer un for, lo que hacemos es generamos una variable que se va a mover en un objeto, que en este caso se llama rango, que normalmente es el rango de un número, son todos los números desde 0 hasta ese número menos 1. ¿Sí? O sea, básicamente voy a hacer n veces y de x, que va a ir tomando los valores 0 a n menos 1. Entonces, para eso yo quisiera generar un nuevo vectorcito, ¿sí? Para chequear que esté todo bien, ¿no? Entonces, vamos a hacer un b-b, que lo vamos a generar como un vector de ceros. ¿Eh? Vector de ceros que tiene forma 4. Perdón, no tiene que ser 4, tiene que ser m, que es a, que estamos m. Y n son la shape,
de A. Entonces, esto es ceros, ¿sí? Tiene la misma cantidad de filas que A, y eso tiene la misma cantidad de... Y nos vamos a ir avanzando por las columnas. Entonces, si generamos un vector de ceros, lo que podemos hacer es, en cada paso, o sea, en cada columna que estoy recorriendo, lo que tengo que hacer es indexar y obtener la columna I de X de nuestra matriz A. ¿Cómo lo haría eso? Si necesito tener toda la columna, ¿cuántas filas necesito? Todas las filas, o Exacto. sea, desde cero. Entonces, Bueno, puedo poner un dos puntos en la parte de las filas. Exacto. Bien. No hace Y- falta poner en el vector, perdón, b sub b, cuál es el elemento que querés sobreescribir o no. eso es interesante, ¿no? Porque si nos podemos a pensar, si nosotros la vemos a la matriz por columnas, en realidad siempre voy a tener vectores. Se voy a ir sumando vectores. Ah, claro, es verdad. ¿Sí? Buena pregunta, igual. Bien, entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es multiplicar cada columna de nuestra matriz por cada elemento de nuestro X. Entonces, acá va a estar la columna I de X, ¿sí? Que es la variable que nosotros estamos haciendo avanzar. Y acá puedo usar el producto común, ¿no? Porque el producto común entre un número cualquiera y un vector me sigue dando un array de esa misma dimensión. Pero capaz que para dejarlo es lo mismo que b sub b más x sub I de x por, por esto. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Empecé a ejecutar código. Bien. Entonces, ¿cómo podría decir que ahora mi nuevo vector es parecido al que tenía antes? y lo resto y me debería dar cero o cercano a cero. Vamos a imprimir entonces b sub b menos b. Y vamos a correr este código. ¿Qué pasó acá? Me debe estar molestando con que no sabe dónde estoy. Ahí está. Y nuestro vector es un número muy, muy pequeño, del orden de nuestro epsilon de máquina casi, y todos ceros. ¿Sí? Entonces, con eso lo que hicimos fue generar nuestra multiplicación de A por X como una suma de multiplicaciones de vector por número. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Quieren que revisemos algo de vuelta? Mm. ¿Te da una fila de ceros? Sí, eso es lo bueno, ¿no? Nuestro resultado queremos que... O, o te olvidaste acá de hacer B sub B más ese producto, Andrea. ¿Puede ser eso? Ok. No, pero está bien. Entonces, si nosotros hacemos la resta de nuestro B, que es el A por X, menos nuestra nueva definición, entre comillas, de lo que es A por X, nos debería dar un vector muy chiquitito, ¿sí? O cero, si tenemos suerte. Entonces, si te da todos ceros, claro, si te da ceros, todos ceros acá es porque por alguna de esas cosas de los dioses de Python, la resta de esos dos bichos justo te dio cero. A veces NumPy, creo que incluso lo podemos correr varias veces a esto y podemos llegar a tener suerte. Bien, ahí llegué a tener suerte de que me dio 0, 0, 0. ¿Sí? Pero lo que hay que recordar es que estas cosas son numéricas. ¿Sí? Entonces, o sea, si nos da algo del orden de 10 a la menos 16 y todos los demás son ceros, es cero. ¿Sí? Numéricamente cero. Recuerden siempre que acá lo que sí puede pasar es que estamos haciendo las operaciones en otro orden. Porque nosotros no sabemos bien qué hace internamente en el NumPy A por X. ¿Sí? O sea, A por X hace algo y por arte de magia nos devuelve el B, que es el producto entre esas dos cosas.
Y nosotros ahora estamos definiendo con ese orden particular, que es avanzamos por las columnas y multiplicamos por cada elemento de X. Bien. Entonces, ok, es la una. No sé, ¿se quedaron con alguna consulta, alguna duda más de este práctico, de los siguientes, de la materia, de lo que sea? ¿Puedes mostrar la parte donde armó la A? Porque no me está dando. O sea, uso el NPBlock, pero me dice que hay problemas en las dimensiones. Entonces quiero fijarme bien qué hice mal. ¿De bloques? Sí, o sea, el NPBlock, cuando usaste el NPBlock. Ah, lo que te puede haber pasado es que yo lo que hice fue definirlo. A ver, yo lo escribí así. Claro, pero ¿cómo están? ¿Cuál es cuál usaste como AC0, o sea, A00, A01? Esto es A01, esto es A00. Capaz que el problema está en esta definición del A00. Ah, ahí va. Yo lo hice como una matriz que tiene dos filas. Ah, no, no, no. O sea, lo tengo igual. Qué raro. 1,0 es este y el A11 es esto. Bueno, no sé. Después me voy a fijar qué onda. Pero lo tengo exactamente igual. Uh, mm, Capaz que el bloque está mal, los corchetes puestos, el orden. A ver. Mm, no, debe ser algo que no me estoy dando cuenta, pero no, no sé. Después me fijo. Cualquier cosa te Ok, mando bueno, un dale, mail. mandame cualquier cosa el código. Dale. Bien, gente, es la 1 y 5, ya no los voy a tener mucho tiempo más. Tienen que ir a comer y capaz que tienen que cursar incluso. Así que eh, si pueden ir viendo el collab que hizo Damián, por si se quieren ver un poco ahora cómo vamos a hacer los siguientes para sistemas triangulares y eso, mejor, pero mañana no, el viernes retomamos con los ejercicios siguientes. Yo después, ahora en un ratito, subo este código y lo pueden ver. Una pregunta, profe, sobre el collab. Ujú. ¿Eso Sí. hay alguna forma de que te dé para imprimirlo? Porque yo lo imprimí apretando control P y salen algunas cosas molestas de la Alguna no cosa, sé. si querés imprimir normalmente, te conviene pedir imprimir, o sea, print y meter la variable que quieras imprimir. ¿Sí? Esa es la mejor forma. Proba con eso, Cristian. Resto de gente, nos vemos. Muchas Ahí gracias, dejo de profe. grabar. Nos vemos, No, profe. Luis. Suerte. Nos Nos vemos. vemos. Chao, Chao. profe. Bien, bien. Profe,